Bueno, xa regresamos despois desta pausa publicitaria e xa vamos deixar o tema do penalti porque senón vámonos aquí liar moito e agora xa vamos falar do outro penalti que houve na área do Atlético de Madrid e da Roxa do penalti de Janko, non foi? Sí, de Janko, moi justito. Me parece que es un penalti que si lo pitas no te puede corregir desde el VAR y que si no lo pitas tampoco te pueden corregir desde el VAR. Me parece que lo interpreto así, o contacto existe, muy leve, se deja un poco caer. Pero bueno, lo puedes pitar, no lo puedes pitar, hágalo claro, no te pueden corregir desde el VAR. É un penalti que se penalti do árbitro. Penalti de árbitro. O árbitro ve que hai contacto e pita. Sí. Llevamos viendo que esos penaltis se llevan pitando toda la temporada. Se te enseña algún que lle pitaron a Vinicius por menos. Sí. A ver, xa paso un Roberto, ¿cuántos penaltis llevas a favor, por curiosidad? 15. ¿Solo? Creo que son 15. Creo, ¿no? Hay que meterlos. 15 o más. No, van más, 15 o más. No, bueno, si son as dos competicións más. No, en Liga. No, creo que son. Os do Celta non nos queixamos, que tamén non le han pitado varios penaltis a favor, Este ano, polo menos, non nos queixamos. Estamos no Madrid, despois o Celta xa falamos. No, bueno, xa falamos, a ver, pero... que vos parece o penalti? Yo coincido con él, riguroso, pero el contacto, se lo pita, bien pitado está. É igualísimo que fixeron ao Rayo, igualísimo. E moi igual. Pero o Rayo non lle pitaron. Pois enténdeme tú o fútbol, explícame tú. Eu non explico nada, estou vos poñendo como o tema. Como son as leyes no fútbol. No, eu estou vos poñendo o tema, vos o penalti que lle fan ao do Rayo, e ves o que lle fan ao Madrid, e son parecidísimos. Ahí estamos de acuerdo. Que non entendo, por eso non me gusta opinar. Es que volvemos a entrar en el tema del arbitraje aquí en España, que está siendo pero tú te vas para atrás e ves o que fai o Atlético de Madrid o Madrid. Sí. E ves o que fai o Barcelona. Es el mismo. No critique solo o arbitraje que se fai aquí en España, porque se volvemos atrás o que le van feito o Celta en Europa, que non entre o VAR, eso é de escándalo. Sí, o penalti, aquí le escándalos, aquí el penalti que non lle pitaron a Celta. Leo tamén recorda cando foi contra o Pau un gol que lle deron que foi en fora de show. Dos, uno que anularon e uno en gol. Bueno, estamos de acuerdo, lo que se está pitado é penalti. Sí. Non hai nada que... A Roxa, de Valverde? Home, a ver, para min é Roxa. El vai a pegarlle o xogador sin a disputa do balón. Sí, porque no balón non estaba. Vese coa intensidade que vai tamén. Non é, eu creo, para min é Roxa. Vamos a ver, yo creo que para dejar un equipo con 10 tiene que haber algo más o menos grave. Grave, no. Creo que la proporcionalidad en este caso se rompe. Creo que con una amarilla era más que suficiente. Pero Leo, o grave e o no grave, Leo, en que vas? Porque o balón non está lexo da xugada. Valverde, eu polo que vi nas imágenes, Valverde vexo que lle vai a dar. Valverde va a darle. Está claro que Valverde fue muy poco listo. Fue a dar. Porque tiene el árbitro a 2 metros y ya se sabe todo el mundo que hay rencillas entre ellos dos y que va a darle porque va a darle. Lo que pasa es que la entrada es dura, pero a mí también me parece que es demasiado como para dejar un equipo con 10. Estoy de acuerdo. Pero con amarilla tengo que decir que Valverde fue muy poco listo en ese aspecto. Pero que tú cando vas por atrás, que dá por atrás, calle por atrás, o balón xa non está a distancia de xogo. Está claro que va a darle, pero tiene habido entradas mucho más duras en esta liga, sancionadas con amarilla. Y claro, lo puedes expulsar, hombre, a mí me parece que es demasiado castigo. Pero me parece que la sociedad que habláis de una agresión. Yo no creo que sea. No, agresión no, nadie está hablando de agresión. La entrada de tiempo dura. Es la típica jugada para cortar un ataque. Bueno, tampoco. Para mí sí. Va a darle. Mira, eu creo que sí. Va a dar, pero no va a darle por cortar una jugada, va a darle porque es faena. No. Vamos a ver, tiña outro xogador aí ao lado do Madrid, o sea, que non se iba a escapar ni se iba a botarle, vaya a pegar, vaya a pegar. Tiene Valverde después de hacer la falta. Valverde sabe que es una falta tonta, una falta donde le van a sabe el que le van a sacar tarjeta amarilla. Cuando ve la roja es cuando se sorprende, cuando pide explicaciones. ¿Por qué? Porque él no va a pegarle para bueno, es Baena, me cae mal, tengo lío con él, pues le rompo el tobillo. Eu comparto pues totalmente o comentario de Mario. Entradas como esas na Liga Española hai un montón delas, e marcaban un poso. Porque acabou, non sei, pero non é para. Pero se tú ves que esa vamos, está claro que esas hai hasta cos pelos por diante, que a veces hasta lle quitan a amarilla. Sí, pero tú non ves que está no límite, que se quitou a amarilla está ben, se quita roja tamén non está ben. A cousa é que vas cos tacos, é que aí hasta lle dá con pein.
Pero vai por detrás. É igual, entradas comesas na Liga Española hai un montón delas. Non importa. Non vi é a primeira roxa que vexo nunha entrada desas. Pareceme un pouco exagerado. Pero vamos a ver, ¿con qué intención va él? Coño, de darlle o balón. Roberto, De darlle o balón, non, porque o balón tendo moi... Como dis tú non estou, pero el vai a cortar. Que ao mellor o que tamén di mal, tampouco creo que porque vira vaina que fora xa por el. Pero entonces, é un xogador oye, impulsivo que vai ao límite, que vai con intensidade, é así, vale. Xa, pero hai o balón e pegou unha. pero hai Pero bueno, hai o presente de que teñen rencillas entre eles. ¿Por qué non lle turra da camiseta en vez de darlle a patada? no, porque Es que si le tienes intención de pegarle, va, si le pegas bien. Ah, No vas y le das. Yo no creo que vaya fuera por él. no, Sí, esto- no todavía es tiempo. Golpea na perna. a min de se foi roxa, bueno, que foi cartón vermello ou se fora amarelo ou tal, a min o que máis me indigna é que despois lle teña que ir explicar o señor Arbeloa Porque de que Arbeloa está é pidiendo el eso. VAR. Porque a mí, xa me dirás a ver a cantos árbitros lle van a explicar eso. eso. Están todos los jugadores da pidiéndote igual. encima. ¿Y qué Tienes más da? Y cuando le echan una roja al Albacete y el entrenador pide el VAR y no le hacen ni caso, el árbitro no tiene que ir a dar explicaciones de 1 minuto y medio a un entrenador. Xa queda reflejado en acta. Pero para eso son as actas. Explicaciones. O sea, es roja, es mi criterio y es el criterio de otros árbitros que hay viendo 3 pantallas y ya está. No tienes que ir a perder 1 minuto y medio y decirle, es roja porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y pero decir, tranquilo. Pero este árbitro non vedes que moi que dá moitas explicacións, que eu teño visto varias veces. Pero ¿cuántos Sí, árbitros no falan del hacen que é así? moi dialogante e tal, e non sei Dialogante. que. Pero vamos a ver, pero dialogante con algús, Sí. O mellor é un pouco clasista, porque se fora do Celta, mellor Se non. cadra un entrenador, se cadra do Olavés ou do... Da Do igual, Celta Vai non vai. Vai darse explicacións. Incluso despois dixeron que cando acabou o partido que casi se deron, o sea, da forma do que dixeron, eu pensei que hasta se deran dúas Pero- besos e tal, porque dixo que foi a falar Pero a con ver, ele, que lle Mateus deu a Laos era igual. explicación. e Mateus tal. Laos en los partidos importantes siempre hacía lo mismo. Se ponía a Pero ao dialogar final eu con todo creo el que mundo. está desviando. Eu creo que non é roxa. Bueno, eso. Roberto, para ti é roxa. Pa min, sí. Leo? no. No. Para ti? No. Para mí tampoco. Bueno, polo quedaste solo, Roberto. Bueno, agora xa vamos falar do pobre bueno, do pobre non, do mal xogo que fixo Barcelona contra o Rayo ante as 2 da tarde, lle dou prestar moi ben porque o Barcelona foi dos peores partidos que levo visto con diferencia. E se o árbitro pita aquí, como di Guerra, aquí el penalti que uno pitan e outro non pitan, pois se cada estábamos falando de que un empate. Leo, Coincido que fue quizás el peor partido de la temporada del Barça. Lento, sin intensidad, muchos jugadores desenchufados, Lamine desaparecido, Ferran y Lewandowski no aportan absolutamente nada. Y bueno, esa decisión arbitral que para mí es dudosa. Si pita penalti no pasa nada. non pasa nada. Hay contacto, leve, pero hay contacto. Pero Perdona, é que é igualísima. Igual. Que pitaron ante o Atlético de exactamente Madrid. igual. Joder, é que é parecidísimo. Lo único positivo es que Joan García probablemente sea el mejor fichaje que hizo el Barça en años. Eu creo que leva Ahora mismo quizás el mejor jugador del Barcelona. Eu creo que lle leva salvado puntos ao Barcelona. Como porteiro pode opinar Mario, que é porteiro, a profesión dele, eu penso que é o mellor porteiro ahora mismo a nivel nacional de España. Sí. De español, estamos falando de porteiro español. Con David Raya, que también está teniendo muy buen nivel en el Arsenal, Joan García está jugando increíblemente bien. Tema de la selección de los 4 porteros convocados, bueno, entiendo que quiera tener la dinámica los 3 de siempre, pero bueno, lo de Joan García está siendo un nivel descomunal. Otro día, no es el otro día, siempre saca 2, 3 manos Sí, sí. que otros porteros, excepto Courtois, Sí. no te las sacan. Sí, que está salvando puntos ao Está Barcelona. a un nivel muy alto. Aún así me parece, hablando de penalti también, que es un penalti de árbitro, que si lo pita no pasa absolutamente nada. Y que el Barcelona no estuvo a la altura de lo que lleva jugando esta temporada. De Penso que é hecho, para engañar vos ao Atlético de Madrid, cuidado, ¿no? de hecho creo que Flick estuvo muy lento haciendo los cambios. Creo que Rashford tiene que haber entrado muchísimo antes. De hecho, por tomar Rashford en 10 minutos, tiene también en todo el partido. Sí, o antes tamén foise cabreado, a min, últimamente cada vez que No, tamén no, cabreado. ayer enfadado consigo mismo porque hizo mal non sei, partido. eu a cara salía, non sei con quen iba, se iba a cabrear con el mismo, se con Flick o... Quizás por el partido un par de meses de la mina. No se fue ni una sola vez. Sí, no, o partido. A ver, ao final está falando que é mal partido o Barça, pero que o rival tamén exige. Sí. Pero Y el la Rayo falta de Vallecano intensidad, hay que la pensar falta de que ritmo, viene la falta de muy bien esta intensidad. temporada. Porque La- a veces o rival no
che deixa coller Eu ritmo, vin non che outro Pero deixa. el Rayo Unido el jueves dejó a 4 titulares en el banquillo. E la intensidade que lle meteu o Rayo. Creo que deixou algo máis, Ele. Pero hablo de los importantes. No, Ya, creo que pero deixou tú máis, que fixo, intensidade metió creo que Rayo. fixo 7 ou 8 cambios. A mí el Barça no me Meteulle gusta. moita intensidade o Pero Rayo. ¿y por qué no, intensidad tiene buena por qué no todo. ya meteu o Barcelona? Claro. O sea, vamos ao mismo. Ah, Meteu no sé, yo a Rayo, pero- porque no- pero, ¿cómo o Flick quedaron non en la veu ida? eso. Sí. A A unos. uno, creo que fora. Con el Rayo, en casa del Rayo. O sea, el Rayo es un equipo Es que el peligroso. Rayo es un Va, equipo pero- fuerte esta temporada. Pero la intensidad es la Vuelvo a decir. intensidad. Y la presión es la presión. El Barça hizo un fútbol muy lento, sin ritmo, la presión muy desequilibrada. Rafinha corre, los demás no la acompañan. Lewandowski es una sombra. Sí, porque se pensaban que iban a ganar a medio gas. Claro. Eu xa levo dito moitas veces, a medio gas xe non se gana. Hai partidos que che se poden complicar. Esperaban que nos iban a fazer un favor ao Atlético de Madrid, pero non pudo ser. Se o Atlético de Madrid. Hai que esperar. El Atlético de Madrid está encantado con que perder ayer. Eso de Bueno. el enemigo de mi enemigo es mi amigo, conmigo no va, ¿eh? Eu creo que Mario non está encantado por O sea, perder no, sí está encantado, o sea, obviamente yo quería ganar porque es el Real Madrid, porque es un derbi. Lo puedes ver desde el punto de vista de que, claro, el Madrid se engancha a la Liga, el Barcelona no se puede despistar, Claro. no puede haber rotaciones para el partido de Champions. Pero aún así yo nunca voy a querer perder un partido, y menos con el Real Madrid. Pero piensa que si ayer pierde el Madrid, la liga se ponía muy de color blaugrana, ¿eh? 7 bueno, puntos también- son malos de recuperar. Tamén, bueno, aí Yo es lo que te voy a ser sincero. Yo si el Madrid perdía ayer, yo daba la liga ya. No, estaba por perdida, con 7 puntos de ventaja. yendo Perdida. yendo al Yo Camp Nou. celebro que haya liga, no que el Madrid la haya ganado el Pero Atlético, faita que ya... siga habiendo liga. Robert, faita idea como Madrid non gana liga. Bueno, Yo estoy Pues yo no lo celebrando. tengo tan claro. Un Puente Pino. Bueno, Yo no lo tengo tan claro, bueno. no lo tengo tan claro. Bueno, hai un enfrentamento que creo que é o 10 de mayo. O 10 de mayo, non? El día de mayo. Ás 9 da noite un domingo. Pero Xa non se saliu o pode horario, permitir Pero un antes, Barça de ya perder antes hay ese un partido. Atlético de Ya, Madrid-Barcelona. Pero é que hai ese partido de Liga, non sei como coincide, que despois se xogan, non sei como é o tema, que xogan Juegan- Liga, e despois se Juegan xogan Liga e Champions, Liga e vale. Champions. E aí pode ser que o Atlético ou Barcelona non pode reservar Claro. moitos xogadores El e o Atlético de Madrid pode sí. reservar xogadores po partido que o Atlético de Madrid van falar xa un pouco máis vamos a meter xa no tema da Champions, que outro día estuveches por Ojalá, non? Sí, yo fui a Londres a ver el partido. Y, Un ambiente bueno, increíble, fue una ¿no? experiencia increíble. Me parece que esa experiencia hay que vivirla al menos una vez, porque ir con tu equipo fuera a animarlo a Europa es una sensación brutal. Desde el punto de vista del aficionado nos sentimos locales, allí en el estadio. Y bueno, un partido que en Champions nos están ganando 1-0. Tuvieron sus momentos de arreón, pero yo nunca vi que llegar en ningún momento la eliminatoria. Tuvimos un portero que estuvo a la altura, hubo momentos claves con el 1-0 y con el 2-1, que hace buenas paradas para que ellos no se metan tampoco mucho en el partido, y con los goles de Julián y de Janko pues tranquilizar un poco la cosa. Non te metes por la eliminatoria, non? Yo nunca estuve nervioso, por ejemplo, estuve nervioso el día de Barcelona. El día de Barcelona sí que temí por la eliminatoria. Porque o 3-0. Ya con el 2-0 en el descanso, dije, se me va a complicar. Contra el Tottenham, bueno, un equipo que está en la Premier de capa caída y me parece que arriesgó de más ese partido y lo está pasando factura ahora. Como viste vos a eliminatoria do Atlético? Yo creo que es un resultado engañoso, de toda la ida. Si en 15 minutos te regalan 3 goles, cambia la eliminatoria. Sí, que ali tuvo suerte o Atlético de Madrid con o porteiro, que parecía un xogador máis do Atlético, non? Sí, estaba yo allí también. Estaba tamén ali. Sí, En casa el Atlético de Madrid tuvo muchas facilidades. A partir de ahí es muy difícil ya que te levanten la eliminatoria. Foi unha cousa parecida tamén cando visitou o Barcelona tamén o Wanda tamén, non? Que tamén na primeira parte o Barcelona tamén parecía o Tottenham, Claro, el Tottenham fue más grave. Bueno, no. A ver, la primera parte de Atlético de Madrid Barcelona de Copa es una exhibición. O sea, es una exhibición de fútbol de Atlético de Madrid, los mejores 45 minutos de esta temporada. Y una de las peores versiones del Barcelona. Para que se dé un 4-0 Sí, a Barcelona te tiene que dar las dos partes. Tens que dar porque o Barcelona non deu unha directa e o outro equipo este tal. E agora xa falamos tamén do Manchester, de Madrid. Non. Manchester City Madrid. Yo me sigue sorprendiendo. Te sigue sorprendiendo que aquí non. Yo lo di por perdido, yo lo di por perdido por ser el contragafe, como decimos algunos. Pero no, la verdad es que me sorprendió mucho este Madrid. No sé por qué despertó ahora. Pienso que ahora toma un segundo aire que no ha tenido en toda la temporada. Non te llames engaño, Robert. Tío, Madrid é que non mellorou en nada, é que non sei por qué. No, sí ha Claro, mejorado, no estoy de se ha acuerdo. mejorado porque estás viendo un nivel de jugadores que no lo tenían antes. Roberto, Y estás viendo jugadores que están, por ejemplo, Brahim. A mí Brahim lo que está haciendo ahora es espectacular.
Pero Roberto, está siendo destacante. Xabi Alonso- Valverde, Xabi ni Alonso- hablar, a Valverde, o Era sea, yo lo culpable. tengo en un pedestal. Xabi Alonso era el culpable entonces. No estoy diciendo que Xabi Alonso fuera el culpable. luego lo Nunca que lo he está dicho, Yo siempre he dicho que ha sido mentalidad de los O Madrid jugadores. lo único que mellorou foi na intensidad. Caramba. Y la mentalidad de los No jugadores, colectivo, Guerra, pero tú lo bueno, dices. Vamos a ver. ¿Qué rivales? Para decir que o Madrid mellorou, dime con que rivales xogou. City y Atlético de Madrid. Pero Y City dos y buenos Atlético partidos. de Tres buenos Veo partidos. de vacacións a Madrid. Bueno, pero eliminou uno. Onte foi o Atlético de Madrid xogar ao Bernabéu. Y no merecimos perder. Correcto, por qué? Por errores. Pero fue un buen partido, Fue ¿eh? un buen partido de los- Errores un buen do partido. Atlético de Madrid. Normalmente o Atlético de Madrid non unha boa Home, o versión. 2-1 Unha boa non versión se debe non dar. perde o partido. Ese 2 non se debe dar. Si se da es porque alguien va a la presión. Es que eso no lo valoramos. No, porque foi un error garrafal da defensa. O sea, Tamén- aquí non pode Mira, pero hai que estar. un xogador Pero dese pero- tipo, o sea, un Tú mira- xogador tú do mira el Atlético de equipo- Madrid, do tú Madrid, mira el Barcelona equipo non que pode que facer. jugó ese partido de Liga en el Wanda con el partido de ayer. Es completamente distinto. La mentalidad de los jugadores es otra. O sea, Sí, que no gana que Madrid- fueran 5. 5-2. Oye, 5-2 hay- 5-2 con Mbappé, con Bellingham, o sea, Vinicius supuestamente bien. Ti falas da men- Vas ver la realidad del Ti Madrid, falas da esa mentalidad- mejora cuando Sí. juegue con el Bayern o con quien lle tocou una Vale, Champions. No, bueno, ahí Eso xa despois xa máis. vamos a ver. No, no, Pero, hay- es un Madrid. Pero tú contabas Guerra, que pasara todos esta eliminatoria vimos co City. Tú realmente Mira, eliminou. vou Guerra. dicir unha cousa, nin eu nin ningún seguidor do Madrid. É dicir, como estaba o Madrid, por eso estou discrepando con él, que di que mellora. No, tú a mellora xa cando xogou contra o Manchester xa viches que tú que sabías que o Madrid non mellorara en nada. Diu o resultado ese que non Valverde sei. fixo aí. No, Guardiola non sei como lle plantou. Guerra, tu televisión es diferente. Yo vi un Madrid excelente contra el City. Ay, Excelente. Dios mío. Una gran presión, En una gran casa y intensidad, en casa muy fuera. vertical. City, lo viste bien. Condicionado por la una roja. En la vuelta, dice. No, no, en la digo vuelta. no partido do Bernabéu. Ah, do Bernabéu, que ganó No, el 3-0. Bernabéu- Es que el City es un gran Sí. equipo, jugador por jugador. El- Y lo contra barrieron. el Real Y en la Madrid- vuelta el City se le vio. Y el Madrid estaba bueno. Ganó onte a Copa Carabao ante o Arsenal. cara. No, o City, o City. Contra o Real Madrid non me Estamos falou nada o City. Estamos Mais, falando do Madrid City. O Real Madrid debería La Carabao Cup. debería fichar o ¿Qué? al No. portero del Manchester que estuvo no Paris Saint-Germain, como se chama? Donnarumma. É que Yo do Liverpool ¿Pa qué? cando ganó sempre lle dá un regalo ou dous ou tres. O mellor Florentino manda Era o Madrid, Sí, ese sí. o mellor Florentino manda unha Pues transferencia. digo, o algo, el ¿no? City en la No. vuelta con 10 me gustó. Un equipo valiente, lo intentó, peleó hasta el final. Bien el City. Sí, pero bueno, pero ahí vimos o Pero partido aún así, xuntos. antes de que tuviese la roja el City, el Madrid estaba encima y estaba dominando. No. pero mellorou en intensidade, pero eu quero ver ahora cando entre porque está xogando millor. O sea, queremos todos que está xogando mellor. Pero ahora cando entre Mbappé e cando entre o Bellingham farán esa misma intensidade que está facendo un chaval Hai de que entrar na 18 anos que está facendo un chaval como Thiago Pitar. No, porque o Thiago, oye, o Thiago Pitar xa hai críticas, eu xa escoitei unha crítica de algún medio madrileño de onte da actitude de Mbappé. Onte saliu Mbappé. A ver, Mbappé está jugando. bueno, o mellor non, a Pero mellor non está, a mellor está tocado, o mellor antes está un pouco Por eso tocado. está jugando poco. Pero tú parece normal que ahora Mbappé, que está tocado e que está teóricamente que non está recuperado e tal, que vaya con Francia a selección. Hombre, irá con Francia para tener un poco de minutos porque no ha tenido Pero juego. si está tocado ou está ainda lesionado, ainda se recuperou, ves conveniente, porque hai Está moitos como a min, aficionados un do pouco Madrid tocado. que non están de acordo que vaya con Francia. Pero vamos a ver, Peña. Se lleva ben, se que non xoga o francés no Madrid vai para mellorou, segundo. Mellorou o Madrid, eu non lle vexo ninguna mellora, pero bueno. A ver, Yo yo es creo que si no estás para jugar 45 minutos para ayudar a tu equipo a remontar, para meterte en la pelea por la liga, irte a la selección a jugar 2 partidos intrascendentes, entiendo que es para coger un poco más de ritmo para el mundial. Por el mundial. Es un poco, Y bueno, personalmente. es un poco debatible. A ver, sabemos entiendo- que no va a jugar los 90 minutos de los dos amistosos. Yo no sé lo que va a jugar o lo que no va a jugar, pero me parece que si hubiera estado en Madrid recuperándose, encararía mejor en la final de temporada. Si ahora va a Francia, juega 30 minutos y se lesiona, se arma la mundial. Se vai a mandar al mundial. Sí, Vais a andar al totalmente, mundial, totalmente. Porque Pero hay muchos jugadores también que van con su selección, porque los médicos de su selección también son muy buenos. Pero o casualidad- prefieren estar allá porque tienen también casualidad a gente en casa o lo que sea. casualidad, a melloría do Madrid foi que a baixa de Mbappé con Bellingham.
que está non é que este sendo un fútbol, pero os resultados acompañaron. Sí, los resultados sí. Non é que sea o fútbol, pero por menos a presión, a intensidade cambiou moito. Pois hai xogadores que ahora están nunha Bueno, Valverde está... Valverde, Vinicius, dos tíos que... Ibrahim, yo quiero destacar, yo Y la quiero defensa. destacando a Ibrahim. Y la defensa. La defensa, ahora recuperamos a Militao también, pero lo que estaba haciendo Hausen que estaba... Para mí es un, ido, para mí es un completamente jugador ido. sobrevalorado. Pero mejoró, mejoró muchísimo. Era un flan. Rudiger porque siempre ha sido Rudiger. A Arnold también, a mí que había sido el peor fichaje que hizo esta temporada. O sea, también despertó un poco, está haciendo mejores partidos. Tuvo una lesión también. Pero hay que Fran ver cómo García, está. para lo poco que ha jugado, a mí el partido de ayer de Fran García me gustó. Roberto, para mí la clave del Madrid es Tchouaméni y Valverde. Yo también. Sí, creo que A está... ver, Tchouaméni tuvo un crecimiento espectacular, ¿eh? En defensa, en ataque, ocupa muchísimo espacio, pide la pelota, una gran sorpresa. ayer escuché un comentario que me decía que recordaba mucho a Casemiro. Sí, 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 quizás con menos llegada, pero sí, bueno. Sí, sí. Sí. Creo que tú que estás máis afín ao Madrid. Camavinga está lesionado. Yo el tema Camavinga- Outro expediente X. Para mí es lo que dice, sí. Expediente X. Un expediente X. A mí Camavinga no está... ayer ni me enteré cuando entró al partido. O sea, Por eso yo estoy diciendo que tú... yo que ni siquiera me enteré que estaba cuando entró a jugar. Bueno, O sea, Hombre, está en baixa forma, pero eu creo que es un jugador también polivalente, porque lo ha jugado en digo varias que no, posiciones. no digo que no, pero no es el mismo Camavinga de temporada pasada. Tampoco nunca demostró lo que se No. pagó por él. sí, que al fin Nunca canto, no sé, demostró. por eso no me acuerdo canto se pagara por No él. sé, 60, 70. No sé, Sí, no me acuerdo no, sí, Nunca demostró lo que se esperaba mucho más. de lo que Mira, estaba. prefiero muchas veces Porque más vendeu a moi ben ahora que Arpitarch di eso, que di aí. Camavinga. Ademais, está facendo unha labor no Atlético de Madrid increíble. A ver, O que fichou, tiene una trayectoria. yo que trouxo. O que vendeu, yo que trouxo. A ver, lo que vendió está claro que sacar ese dinero por esos jugadores está muy Sí, bien. increíble. Y bueno, hay que darle también un mercado de verano para ver qué tal se desenvuelve. Pero bueno, es un director deportivo ya con mucho bagaje atrás. O Sí, sea, pero no- el Barcelona, el Valencia, o sea, eso tiene Non una... es Real Madrid, Catán. No estoy seguro. E o maestro, que nos ten aquí o maestro. Aquí o Fergus. No, eu cuando Europa siguen con esa intensidade a hora de defender mala. Un pouco vai a ver, os equipos europeos van a penalizar moito. A hora de defender a defensa tan alta, pois é mentalizar os peos. A ver, o Atlético de Madrid, antes decía Mario que foi brutal o partido que xogou contra o Barcelona no Gualta. Na primeira parte. Non o comparto tampouco. Que pasa? Barcelona dixo un montón de espacios. Estamos na Champions, Leo. Estamos... Sí, está falando. Non, estou me indo a un comentario que fixo curioso, que me chamou a atención, que dixo que viu un partidazo do Atlético de Madrid co Barcelona na Copa do Rei. Non lle quero que dar mérito ao Atlético de Madrid, pero é que ese partido a hora de defender, a defensa adiantada que tiño o Barcelona foi horroroso. Pero é que horroroso, é dicir, siempre estaba, estuveches en directo, y además siempre estaba solo. Sí, no, y es que lo que pasó ese partido fue que se dieron la mejor cara del Atlético de Madrid con la peor del Barcelona. Xa, pero a ver, aí acertou un pouco o Cholo porque meteu dous tíos que saben que fan co balón nos pés, que era Griezmann e non sei quen era o outro. Pues jugó Griezmann, Era jugó Cardoso. Millán, jugó Cardoso, Cardoso, jugó Barrios, claro, y después- Barrios. No, Barrios no estaba. Señor moderador, Ah, quiero llamar la atención porque cuando eu volvo atrás a mí pretendes algo contra o Celta ou porque non? O Celta é un equipo B que non está xogando a Champions. No, que se nos está acabando a o ver, tempo. non está xogando a Champions porque non temos o presupuesto que tendes vos. Pero é para responderlle Vale. O Barcelona defende moi mal en Europa, non pode defender así, que a mínima, é dicir, onte non perdeu co Rayo un exemplo, porque hai un San Joan, que para todo outro equipo en Europa, seguramente con os goles que fallou o Rayo, non nos fallaría. Pero eso, Vale. por exemplo, tamén le va Venga. pasado ao Madrid. Está moi bonito o De- tema, de pero está meter acabando moito- o tempo. Isto vamos a deixar para a semana, que para a semana non hai liga, e podemos explayar un pouco máis nos temas da Champions. Se non Roberto que vai hasta la BS, que mire, Vale. vai meter os brazos. Mario, gustouche a experiencia? Sí, muy Va a repetir? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pois acabouse o noso tempo, deixamos para a semana, que xa as veces que non hai liga, falaremos máis dos enfrentamentos do Atlético de Madrid, Barcelona,
do Madrid-Bayern e de outras cousas, penso, xa sabedes, deixamos un pouquiño máis para a semana. Desde aquí dicirlle moitas gracias aos que nos están vendo de outra televisión e para a semana pois regresaremos aquí outra vez na portería con máis temas e máis fútbol.